No habían pasado 10 minutos desde que salimos de Cusco y empezó a oler a quemado, impresionante. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5 yo. Hoy vamos a estar a -4 grados. Y este video nos va a ser muy útil en Bolivia para poder cargar combustible. Buenas, amigo. Después aduana. Listo, gracias. Pues yo tengo derecho a 3 meses. Sueña, viaja en la clandestina. Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa, Ricky, Río en la clandestina. Respira, sueña, viaja en la clandestina. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, yo soy Isa. Vivo viajando hace 3 años y medio junto con Ricky, mi pareja, y Río, mi perrito. En este momento estamos próximos a cumplir nuestros 3 meses de estadía en Perú y tenemos que sí o sí salir del país. Nuestro próximo país será Bolivia y vamos a hacer una frontera que ya habíamos hecho hace 3 años y medio más o menos y no nos había ido tan bien. Una frontera a la cual me pone nerviosa ir y es Casani. Esta es una frontera turística entre Perú y Bolivia. Hay otra frontera que se llama Desaguadero, que es una frontera comercial. Me pone nerviosa ir hasta esta frontera porque hace 3 años y medio la experiencia no fue tan buena. Nos revisaron demasiado las mochilas, fue bastante difícil entrar a Bolivia. Entonces como que estoy ansiosa por ver cómo va a ser 3 años y medio después, si va a ser igual de difícil o si va a ser fácil. Sin embargo, estamos en Cusco en este momento y de Cusco a esa frontera hay un gran trayecto, así que acompáñenme a hacer ese trayecto rumbo hacia un nuevo país, Bolivia. Estamos saliendo de Cusco después de 2 semanas de haber estado acá. Estamos dirigiéndonos hacia Puno, en Perú, pero no vamos solos, vamos acompañados acá por estos 2 colombianos, Tato y Lau, y también nos acompaña Juan, que está atrás nuestro, que tiene la misma camioneta nuestra. Ahí está atrás Juan. No habían pasado 10 minutos desde que salimos de Cusco y empezó a oler a quemado, impresionante, y paramos y a la llanta de atrás le estaba saliendo mucho humo. Pues resulta que el freno de mano como que quedó muy tensionado. Bueno, encontramos un lugar de frenos abierto, hoy es domingo y estamos aquí solucionando el tema. Y este es el plan. Bueno, primero vean las montañas atrás tan lindas, vean las montañas de Cusco, hermosas. Y estamos en Frenocentro Juancito haciendo plan de domingo aquí afuera, parchados. Vean a toda la gente, ¿ah? Parchados, hasta Río parchado. Saluden. Hola, hola, salud, gracias. Y vean, mientras están haciendo mecánica, lo que puse, la nueva adquisición de la clandestina. Queda bonita en esta esquina, es un mapa en pergamino que compramos en Cusco de Sudamérica, pero de 1859. Es decir, aquí todavía sale la Nueva Granada. ¿Ah? Ayer la varada duró todo el día y dormimos a 10 minutos del lugar del mecánico saliendo de Cusco, de Perú. Y quiero que ustedes vean, por favor, dónde nos levantamos. Yo estoy haciendo por aquí el cafecito para todo el combo viajero que están por allá, pero vean, por favor, la vista tan increíble. Ah, una laguna al lado de las montañas. Señores, bueno, buenos días vecinos. Yo aquí lo agarro a quemarropa. Ah, bueno, nuestros vecinos durmieron 10 de 10. Nuestros vecinos durmieron 10 de 10 en su vancita. Este es Juan, que creo que yo no se los había mostrado ayer. Tiene la misma Kia nuestra, entonces somos mellizos, viajamos como mellizos. Buenos días, amigos.
¿Cómo amanecen los vecinos? ¿Todo bien? Ah, vean que acá sí se trabaja. Para los que dicen que solo son vagos los viajeros, vea. Hay mugre, aquí Sí. nada de eso, aquí somos gente trabajadora. Trabajadora y de bien. Es que estos se pusieron unos apodos: bola de mugre, todo vicio. No, todo vicio es Ricky, ¿no? Y cantina al hombro. Cantina al hombro. Esos son los apodos. Bueno, buen provecho y sigue trabajando, vecinos. Esta laguna que tengo atrás se llama la Laguna Huatón. Queda cerquita a un pueblito que se llama Huacarpay, espero estarlo diciendo bien, y queda justo en el camino entre Cusco y Puno. Realmente esta laguna queda a 20 minutos de Cusco, o sea, estamos al lado de Cusco. Siendo casi las 10 de la mañana, ya salimos rumbo hacia un pueblito que se llama Pucará, donde hacen los famosos toritos de Pucará. Ese tren va desde Cusco hasta Puno, lo acabamos de ver, y ese mismo tren también te lleva desde Ollantaytambo hasta Machu Picchu, hasta Aguascalientes, que es donde uno duerme para poder ir a Machu Picchu. Nosotros hicimos ese tramo y fue hermoso. No me imagino lo que debe ser este tramo por todas estas montañas. Espectacular. Parada técnica, almorzar, y así se ve un almuerzo viajero. Combinado, sí, combinado con todas las cosas que tiene cada uno. Entonces, arroz, por aquí hay garbanzo con salchicha, con zanahoria, cebolla, por acá están haciendo un atún. O sea, la combinación más extraña del mundo, pero cada quien aporta algo y después se pica todo. Esto se ve brutal, huele rico, huele a ajo. Huele a ajo. Pero huele rico, huele rico. Este es uno de los paisajes más lindos que hemos hecho en Perú. Como estamos en época de heladas, el pasto es amarillo y no, las montañas, todo el paisaje es alucinante. Les recuerdo, esta es la vía Cusco-Puno. Aparte también, como estamos en época fría, junio, julio y agosto, hay algunas montañas que tienen nieve, que normalmente esto no se ve nieve por esta ruta. Porque nosotros la hicimos ya hace 3 años en un bus y no vimos tantas montañas nevadas. Estamos llegando a Pucará, vean, museo, zona arqueológica, entrando al pueblito de Pucará, así se llaman los toritos de acá, pero no veo ningún torito en ninguna casa. Qué lindo pueblito y qué linda plaza, vean la iglesia, lo bonita, alrededor tiene montañas, mejor dicho, está muy lindo. Y alrededor de la iglesia y de todo el pueblo se pueden ver los toritos de Pucará. ¿Qué es un torito de Pucará? Es un símbolo, sobre todo en el sur de Perú, de fertilidad, felicidad y protección para el hogar. Entonces uno ve que las casas ponen 2 toritos de Pucará encima de las casas para que les dé pues felicidad, protección y fertilidad. Bueno, llegamos al pueblito Pucará y vean cuánta gente le cabe a la clandestina. Pero aquí ya hemos metido más personas. ¿Cuántas mermeladas le caben a esta clandestina? Cuenta los perros y todo. Claro, no, es que vamos con personas, ahorita vamos con perros. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5 yo. Primero los perros, perdón. Y Aiko y Río. Cantidad de personas que caen en la clande. Bueno, buen provecho, gente. Está delicioso. Buen provecho. Salud. Con chocolatico. Estamos a punto de dormirnos y tenemos mucho frío. Y acabamos de ver la fotico que acabamos de ver. Dios mío. Sí, eso es -4 grados. Hoy vamos a estar a -4 grados a las 6 de la mañana. -4, gente, -4.
¿Será que se va a congelar los tanques? De pronto se pueden congelar. Porque son varias horas. Claro, son varias horas bajo cero. Amanecimos congelados, toda la condensación, condensamos un montón y todo esto que ustedes ven acá es hielo, 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 hielo. Dios mío, hizo mucho frío, vean, hielo, 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 hielo. Bueno, el frío es todo. Nos tocó esperar como hasta las 9 de la mañana a que calentara un poquito, ¿sí o no, gordo? Y ahora estamos saliendo rumbo hacia Puno a hacer todos los papeles de Río para poder cruzar a Bolivia. Todos tus papeles, hoy vas para el veterinario, gordo. Sí, señor, sí. Vean, este peaje está quemado. Ahí así es como están la mayoría de peajes acá en Perú. Quemados, ¿sí o no? Quemados. Hemos pagado 3 peajes en todo el país. Ya estamos en Puno. Grabar es difícil porque esta ciudad es bastante caótica. Ya fuimos al veterinario, el pobre Río siempre odia ir al veterinario y hace una carita como de yo no fui. Ahí en el veterinario nos dieron un certificado de salud y certificado que Río tiene todas sus vacunas al día, y con eso siempre hay que ir al SENASA o a un puesto de ICA, del Ministerio de Agricultura, de cada uno de los países, SENASA, ICA, SENGLAS, no me acuerdo cómo se llama en Chile, bueno. Y ahí te dan un certificado de exportación para poder sacar a tu perro del país. Y listo. Después de toda una tarde en el SENASA, Ricky logró los papeles. Y estamos yendo como a media hora de Puno para dormir en un pueblito. Y este gordo Río, no sabemos por qué, quedó muy maluco después de la desparasitación interna y externa. Amanece en un pueblo hermoso a 1 hora y media de la frontera con Bolivia, Chucuito. Oigan, vean por favor la vista que tenemos desde nuestra puerta. Vamos a quedarnos un día acá en este pueblito que queda tan solo 1 hora y media de la frontera de Bolivia, y mañana vamos a estar pasando y cruzando la frontera. Nosotros vamos a estar cruzando la frontera con Casani, la frontera turística. Esta frontera fue abierta hace relativamente poco porque por las protestas que hubo tan fuertes en Perú hace algunos meses, quemaron varias casetas de la frontera. Entonces realmente la abrieron hace relativamente poco. Aprovechamos que nos vamos a quedar hoy el día acá en este pueblito que queda muy cerca realmente a la frontera, y nos vinimos a almorzar trucha frita del lago Titicaca. Vean la delicia de trucha que... ¡Ay, ese es el queso frito! ¡Uf! La delicia de trucha que nos acaban de traer. ¡Oh! ¡Qué delicia, mi amor! Sí, prueba el queso. ¿Delicioso? Nunca antes yo había visto queso frito. O sea, es la primera vez que pruebo queso frito. Deliciosa trucha la que nos comimos, y como para calmar un poquito las ansias porque estamos próximos a cruzar la frontera y a mí siempre me pone como nerviosa eso, me puse a ver qué había para hacer en el pueblo y me encontré con esta glorieta que es un mirador hacia el lago Titicaca. Madrugamos bien tempranito para la frontera, pero esa frontera con Bolivia se está haciendo desear, gente. Imagínense que estábamos rumbo a el punto fronterizo y empezó a sonar la llanta, pero súper fuerte, así que paramos en el primer mecánico que vimos para ver qué es ese sonido tan fuerte. Acá estamos esperando que nos solucionen, a ver si nos llegan a solucionar para poder cruzar la frontera hoy. Crucen los dedos porque los papeles de Río tienen validez hasta hoy. Cruzar dedos para poder pasar.
Bueno, nos estamos despidiendo del mecánico siendo las 2. Chao amigo, gracias. Chao. Muy querido el mecánico, menos mal. Ojalá haya hecho su trabajo bien. Ya vamos a ver si sigue sonando esa llanta así. Llevamos 10 kilómetros y al parecer todo va funcionando en orden. No ha sonado esa llanta, todo bien. Estamos en Yunguyo, que es el último pueblito de Perú, y lo que estamos haciendo es cargar diésel en el carro para irnos llenos de diésel hacia Bolivia, porque el diésel en Bolivia no es tan bueno. Lo que vamos a hacer también es llenar este bidoncito de diésel, y este bidón nos va a ser muy útil en Bolivia para poder cargar combustible. Ya van a saber por qué cuando entremos a Bolivia. Buenas, amigo. Cobraciones, después aduana. Listo, gracias. Bueno, aquí están nuestros pasaportes. Pasaporte de Ricky, pasaporte de Isa, vacunas de los dos. También están los papeles del carro y los papeles de Río. Primero vamos a hacer migración. Ya llegamos para poder firmar y sellar la salida desde Perú, aquí en Casani. Y después hacemos la salida del carro. Listo, gente, siendo el 9 de junio nos pusieron ya el sello de salida de Perú. Y ahora con este papelito, que es el de la entrada a Perú del carro, y la tarjeta de propiedad que está acá, vamos a sacar el carro de Perú, que es exactamente en la misma en el mismo lugar, control migratorio Casani. Ahí Ricky ya está haciendo los papeles del carro, y vean toda la cantidad de stickers que hay aquí pegados. Cuando yo veo todos estos stickers me dan muchísimas ganas de hacerme uno. Nosotros no tenemos ni siquiera tenemos loguito. Me dan muchas ganas de tener uno, pero no reconozco por ahora a nadie. Casi siempre termino reconociendo a alguien. Fue bastante rápido. Una persona de Sunat nos revisó el carro y listo. Ahora sí decimos oficialmente: chao Perú, chao Perú, gracias amigo. Y damos la bienvenida a Bolivia. Bueno, todavía no, toca hacer todos los papeles de Bolivia. Todavía no hemos entrado. Este es el famoso Arco de Casani. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo: entrada de Bolivia, de nosotros, del carro, y esta vez también toca el perro. Acá nos encontramos con Juan, vean. Este es Juan, como que le están revisando todo el carro hasta más no poder. Oh, Dios mío. Sí, las improntas, es verdad. Nosotros traemos improntas aquí impresas, por si eso nos llegaba a pasar, como para no tener que buscarlas, porque a veces es difícil. Entonces, si van a viajar por Sudamérica, oigan, no cuesta nada sacarse unas improntas. Ya pisando territorio boliviano. Ajá, gente, qué emoción. Nuestra segunda vez en Bolivia. Es esa aduana, mi amor. Migración, creo que queda aquí al frente. O no sé. ¿Aquí se hace migración? No, aquí. Ah, mira, así es. Listo, primero migración y después sí aduana. Pues vamos a estar recorriéndolo en carro casa. No sé cuántos días dan. Alrededor de un mes, sí. ¿Duermen en el caso? Sí, señor. A los colombianos en Bolivia les dan 3 meses normalmente. Nosotros no creo que nos quedemos todo eso, pero pues bueno, bueno saberlo. Ahora vamos a la aduana, pero toca agarrar primero los papeles del carro. ¿Cuánto tiempo le dijeron que se puede quedar en Bolivia? No me No dijeron.
por favor, ya que vayan a preguntar para no tener... Pues yo ningún tengo retraso. derecho a 3 meses. O sea, nosotros lo vamos a colocar 3 meses. ¿Qué tal si la dificultad? Bueno, nosotros como para el vehículo lo vamos a colocar 3 meses. La dificultad va a ser, ¿qué tal en el hipotético caso que usted no le han colocado en inmigración los 3 meses y solamente le han colocado 1 mes? ¿Y dónde dice eso? No dice, por eso, o sea, cuando van a inmigración tienden siempre a preguntar porque ellos no les colocan como en Perú. En Perú lo colocan aquí 60. Bueno, pues Sí. voy a preguntar. Por Ve y favor, pregunta perdón. cuánto exacto nos dieron. Exacto. Para los que no tengan problemas. Sí, mejor para no tener problemas. Es que siempre lo ponen ahí, pero aquí no nos pusieron los días ahí en el pasaporte. Importante, para entrar a Bolivia y para salir de Bolivia tienen que ver tu número de chasis aquí como tal en el motor. Y esto aquí, este es nuestro número de chasis, ¿cierto? Está acá, pero pues como que no se lee según ella, entonces según la persona que nos está atendiendo. Entonces toca buscarlo en otra parte del carro, pero no sabemos dónde está. El número de motor, de chasis. Dios. Lo encontró. Bien, bien, bien. Súper. ¿Lo puede ver, mire? Sí. Bueno. Sí, ahí sacamos la impronta. De ahí sacamos la impronta, sí. Creo que es la frontera más fácil que hemos hecho. Súper sencilla. Esta, recuerden que es la frontera turística, Casani, y que existe otra frontera que es Desaguadero, que es la frontera comercial. Esa debe ser un poco más ajetreada. Oigan, nosotros ya hicimos todo y Juan todavía sigue ahí haciendo sus papeles. Como que la señora de aduana se enamoró de él. Importante, no nos dijeron absolutamente nada de Río. Preguntamos, hablamos y nada. O sea, no nos pidieron sus papeles, nada. Igual siempre los hacemos porque cuando, ¿cómo es la ley de Murphy? Cuando no los tienes te los piden y cuando los tienes no te los piden. Entonces nada que hacer. Aquí ya entramos a la chanda. Último paso en la frontera, cambiar algo de plata, gente, algo de plata. No entren vacíos, con la billetera vacía, no. Nosotros vamos a cambiar un poquito nada más porque normalmente el cambio aquí en la frontera no es tan bueno. Un poquito para cualquier emergencia. Vamos a cambiar aquí en la frontera de soles a bolivianos. Toca nuevamente cambiar el chip de pesos, de plata, de soles a bolivianos. Tengo 90 soles, 90... A ver, aquí cuánto hay. 50, 50... 90. 90. 90 soles con 90. Y está a 2.05. Listo. 186. 186 bolivianos. Perfecto. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿De una? Perfecto. Buenísimo. ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Nuevo país! ¡Bolivia! ¡Qué billetes tan lindos los bolivianos! Vean, vean. Muy bonitos. Me voy a poner a investigar quién es quién, porque sale bastante gente en todos los billetes, como de a 3 por billete. Vean, aparte me dieron uno de cada uno. Bueno, aquí vamos, Bolivia, nuevo país. Gente, hemos llegado a Copacabana, así se llama nuestro primer destino aquí en Bolivia. Nosotros ya nos ubicamos, acá están nuestros otros amigos colombianos. Juan ya viene, por allá atrás tenemos otro motorhome y vean por favor el atardecer que nos recibe en Bolivia. Oigan, es demasiado increíble.
Gracias por haberse visto este video hasta el final. Espero que les sea súper útil toda nuestra cruzada a Bolivia, a un nuevo país. No sé qué tanto estaremos recorriendo Bolivia, no sé cuáles serán los siguientes destinos, así que quédense prendidos y enchufados a el canal de Isa por ahí, yo. Y no se les olvide suscribirse, mandarle este video a todos sus familiares, a todos sus amigos. Y con este hermoso atardecer del Titicaca, les digo, nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky y Río. Y ahora en Bolivia, señores. ¡Woohoo! Respiras.